Bienvenidos a la capacitación del Reglamento de Higiene y Seguridad de HeartWest. El Reglamento de Higiene y Seguridad tiene una duración de 2 años, es decir, cada 2 años debe ser renovado. Esto consta en el Código del Trabajo que indica que toda empresa que cuente con más de 10 trabajadores debe contar con un reglamento de higiene y seguridad validado o aprobado por el Ministerio del Ramo. Usted debe recibir por parte de la empresa el reglamento de higiene y seguridad, sea en digital o físico, y la capacitación del mismo. Usted puede ver a la derecha que el reglamento de HeartWest está vigente desde el 2021 hasta el año 2023 con su correspondiente resolución de aprobación. Todo esto lo encuentra usted en el reglamento que le van a entregar. Antes de ingresar a lo que contiene el Reglamento de Higiene y Seguridad, es importante que usted conozca ciertos detalles de la Organización de Seguridad y Salud de HeartWest. Esto es, la empresa cuenta con un responsable de seguridad y salud en el trabajo, ya que tiene menos de 100 trabajadores. Además, por tener sucursales, cada sucursal cuenta con un delegado de seguridad, porque cada sucursal cuenta con menos de 10 trabajadores. Además, se hace una vigilancia de la salud al menos de forma anual. Y finalmente, en esta organización de seguridad y salud está usted. Por favor, cumpla con las disposiciones que contiene el Reglamento de Higiene y Seguridad y dé aviso de cualquier incidente. Para entender algunos conceptos básicos o nombres que aparecen en el Reglamento de Higiene y Seguridad, le voy a indicar lo siguiente. ¿Qué es seguridad industrial? Seguridad industrial es el conjunto de actividades o acciones que buscan prevenir accidentes laborales o proteger a los trabajadores de esos accidentes laborales. Salud ocupacional, en cambio, es el completo estado de bienestar físico, mental y social de un trabajador. El accidente de trabajo es una situación repentina que causa daño a la persona. En cambio, un incidente de trabajo es una situación repentina que pudo causar daño a una persona, o si lo causó, este daño es sumamente leve. ¿Qué es el peligro? El peligro es toda fuente potencial que causa daño a la persona, y el riesgo laboral es la probabilidad y consecuencia de que el peligro que habíamos indicado se manifieste. En la empresa se conoce los peligros como factores de riesgo, siendo 6: físico, químico, ergonómico, psicosocial, biológico y mecánico. Posterior describiremos alguno de ellos. Finalmente, los documentos preventivos legales de seguridad que usted debe recibir, como habíamos indicado al inicio, es el Reglamento de Higiene y Seguridad, y finalmente el documento legal respecto a salud en el trabajo es el certificado de aptitud médica que le entrega un médico ocupacional. Ahondemos un poco en el tema de los incidentes. Un incidente se divide en dos: en una condición insegura o en un acto inseguro. Una condición insegura es todo lo que rodea a la empresa, esto es, equipos, instalaciones, infraestructura o todo lo que le pueda causar daño a usted o a alguien más. Y en este caso debemos dar aviso de inmediato. Ejemplos de condiciones inseguras son silla en mal estado o rota, iluminación deficiente o deslumbramiento, ruido excesivo, equipos defectuosos o herramientas defectuosas, cables sueltos, tomacorrientes o interruptores defectuosos. Ahora, habíamos dicho que el incidente también puede ser un acto inseguro. Un acto inseguro se define como toda acción realizada por usted o sus compañeros que ponga en riesgo la seguridad de la persona u otras, dando aviso de inmediato en caso de presenciar algún acto inseguro. Ejemplos de actos inseguros son el no cumplimiento de procedimientos de trabajo, acciones temerarias, ingreso de personal no autorizado a áreas restringidas, personas sin utilizar el equipo de protección respectivo asignado. No lo olvide, un incidente se divide en una condición insegura, que es todo lo que rodea al puesto de trabajo, y un acto inseguro, que es todo lo que una persona puede hacer de manera insegura.
Ahora bien, ¿cómo se controlan los riesgos laborales? Una vez que usted identifica el peligro o el factor de riesgo en el puesto de trabajo, la normativa nos dice que hay que controlar primero la fuente del peligro, luego lo que existe entre la fuente de peligro y el trabajador y finalmente en el trabajador. En la fuente usted puede sustituir, modificar la fuente, modificar las prácticas de trabajo. En el medio se puede automatizar, separar, aislar, ventilar. Y en el receptor o trabajador se puede modificar el tiempo de exposición a ese peligro por parte del trabajador, inducir y capacitar al trabajador, realizar vigilancia médica y finalmente entregar equipos de protección personal. No lo olvide, la forma de controlar un peligro o un riesgo es en la fuente, en el medio y finalmente en el trabajador. Con ese contexto, entremos ahora en el reglamento de higiene y seguridad, indicando primero los objetivos de este documento. El primero y más importante es prevenir accidentes de trabajo y evitar enfermedades laborales. Ese es el fin del reglamento de higiene y seguridad. Sin embargo, otros objetivos son mantener un ambiente saludable en todo lugar de trabajo, evitar que los trabajadores cometan acciones inseguras en el desempeño de sus tareas, dotar de condiciones y ambiente de trabajo que propicie el bienestar de todos y cumplir con la legislación de seguridad y salud que aplique para la empresa. En el reglamento usted puede ver en la página número 3 que existe la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Esta política persigue al menos dos objetivos principales: prevenir accidentes y enfermedades laborales y cumplir con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Usted puede ver otros objetivos o otra política que genera la empresa respecto a la prevención de accidentes detallados en su reglamento. Ahora bien, la estructura del reglamento de higiene y seguridad es la siguiente. Usted debe entender esta capacitación para que usted pueda leer su reglamento sin dificultad. El primer capítulo habla sobre las disposiciones reglamentarias. En él se encuentran las obligaciones que tiene la empresa, las obligaciones y derechos de los trabajadores, las prohibiciones para la empresa y los trabajadores, la responsabilidad de los jefes, las obligaciones de los asesores y obligaciones de los proveedores. Entre lo más destacado de las obligaciones de la empresa es entregar equipos de protección personal sin costo para los trabajadores, capacitar o entrenar a los trabajadores, investigar accidentes, supervisar trabajos y cumplir con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entre las obligaciones y derechos de los trabajadores tenemos respetar la señalética de seguridad, asistir a las capacitaciones o capacitarse cuando la empresa así lo indique, cuidar el estado de los equipos de protección personal y herramientas que se le hayan asignado, participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo y tienen derecho a recibir capacitación y trabajar en un lugar seguro y sano. Entre las responsabilidades más destacadas de los jefes es apoyar en la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal que tengan a cargo. El segundo capítulo habla sobre la gestión de prevención de riesgos en el trabajo. Es aquí donde se despliegan tres capítulos o subcapítulos: organismos paritarios, gestión de riesgos laborales y trabajos de alto riesgo. Los organismos paritarios es de esta conformación del comité, subcomité o delegado de seguridad, el nombrar el técnico responsable de seguridad y salud en el trabajo o el nombrar un médico ocupacional o realizar el seguimiento de vigilancia médica. La gestión de riesgos laborales se refiere a la identificación, medición y evaluación y control de los factores de riesgo. Estos factores de riesgo que habíamos dicho al inicio, los 6. Entre los factores de riesgo que tiene hardware está la iluminación en los puestos de trabajo, ¿no es cierto? El manejo de cargas en relación al tema de cargas manuales de electrodomésticos, herramientas de ferretería o de construcción, usar computadores, uso de químicos para limpiar áreas y oficinas, atención a personas, uso de vehículos y herramientas, estrés por actividades de alta responsabilidad.
El capítulo número 3 nos habla sobre la señalización de seguridad, teniendo en cuenta que lo más importante de este capítulo es que usted conozca qué colores son los que aplica la empresa o la legislación para el tema de prevenir accidentes laborales, siendo los siguientes los más destacados. Cuando usted ve el color rojo significa paro, prohibición o en este caso la identificación de equipos y sistemas para combate contra incendio. En este caso usted puede hacer cuenta en la empresa donde hay un extintor, está colocado un icono de color rojo que dice extintor, por ejemplo. El color amarillo advierte peligro, advertencia de peligro en los puestos de trabajo. Entonces, posiblemente por ahí haya un rótulo de color amarillo que indique riesgo eléctrico, por ejemplo. O en las máquinas riesgo de atrapamiento en algunas, ¿no es cierto? El color verde, en cambio, significa una condición segura o una ruta de evacuación. Entonces el color verde se relaciona con las flechitas que le guían a usted hacia los lugares seguros, y en los lugares seguros generalmente se coloca el punto de encuentro con color verde. Además se identifican también los botiquines de primeros auxilios. Y finalmente está el color azul que indica obligación. Ustedes pueden haberse dado cuenta que en algunos lugares donde se requiere que la persona cumpla de manera obligatoria con algo, se coloca el color azul. Por ejemplo, el uso de equipos de protección personal. Entonces, no lo olvide, color rojo, paro, prohibición o equipos o sistemas contra incendio. El amarillo, advertencia o prevención. Y el tema del color verde es condición segura de evacuación y el color azul es obligación. El cuarto capítulo habla sobre la prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos, esto es, el plan de emergencia u autoprotección. En este plan de emergencia o autoprotección es súper fácil y se aplica a la empresa como oficina matriz y a las sucursales, haciéndose estas tres sencillas preguntas. ¿Qué hacemos antes de una emergencia? Las emergencias que pueden darse en la empresa son personas que se puedan herir o lastimar, sismos, incendio, ataque delincuencial. ¿Qué hacemos durante esa emergencia? Entonces, una vez que usted define qué va a hacer antes de cada una de las emergencias que le indique, establece posterior qué hace durante esa emergencia y luego qué hace después de esa emergencia. Entonces, cada una de las agencias debe establecer un plan de emergencia que indique cómo proceder antes, durante y después de una emergencia. La empresa y las sucursales deben formar sus brigadas, en donde existe un director general de emergencias, un jefe de brigadas y la brigada de incendio, la brigada de evacuación, la brigada de primeros auxilios. Estas brigadas pueden ser varias personas o una sola persona que esté capacitada, por ejemplo, para dar primeros auxilios o para combatir un incendio, es decir, utilizar un extintor. Finalmente, la empresa cuenta con planos de emergencia, que son estos planos en donde usted se acerca e identifica dónde hay un extintor, por dónde es la ruta de evacuación, dónde está el punto de encuentro, dónde están los riesgos que presenta la empresa. El quinto capítulo habla sobre la gestión de salud en el trabajo. Aquí hacemos un seguimiento médico, es decir, trabajadores de nuevo ingreso de manera periódica a todo el personal. Luego de ausencias mayores a 30 días y al término de la relación laboral se hace una evaluación médica. En este caso, el médico genera un certificado de aptitud médica que indica que la persona está apta para desempeñar el cargo al que le haya contratado la empresa. Aquí también indica la obligatoriedad de al menos contar con una persona capacitada en primeros auxilios y la obligación de la empresa de inspeccionar áreas comunales como servicios higiénicos y cafeterías. El sexto capítulo del Reglamento de Higiene y Seguridad habla sobre los programas de prevención, que en este caso son dos. Prevención de drogas, que incluye el programa de prevención de VIH y salud sexual y reproductiva, y el programa de prevención de riesgo psicosocial, que incluye el tema de prevención de violencia hacia la mujer. El capítulo 7 habla sobre la investigación de accidentes y enfermedades laborales. En caso de darse, la empresa tiene la obligación de investigar el accidente o enfermedad laboral, teniendo como ley el notificar al IES máximo 10 días laborables posterior al accidente o al diagnóstico de enfermedad laboral.
El capítulo número 8 habla sobre la información, capacitación y entrenamiento, indicando que es obligación para la empresa al menos capacitar en prevención de drogas, riesgo psicosocial, primeros auxilios, reglamento de higiene y seguridad, plan de emergencia, lactancia materna y otros que la empresa considere que sirven para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Finalmente, el capítulo 9 habla sobre incumplimiento y sanciones. Todo lo que hemos visto entre el capítulo 1 y 8 se debe cumplir por parte de los trabajadores. Si no es así, la empresa puede llamar la atención, descontar hasta el 10% del salario, sueldo y finalmente el despido dependiendo el incumplimiento que las personas hayan tenido hacia cualquiera de los lineamientos dictados en el presente reglamento. Como habíamos dicho, los peligros y los riesgos en su puesto de trabajo están identificados en el reglamento de higiene y seguridad. Usted debe leerlos, entenderlos y prevenirlos. Se indica un método general para evitar accidentes, el cual es lo siguiente. Pregúntese 3 cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me puede pasar? ¿Cómo voy a prevenir que pase? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo voy a prevenir que pase? El compromiso final para prevenir accidentes y enfermedades laborales es entonces leer y cumplir el reglamento de higiene y seguridad, cumplir con los procedimientos de trabajo y señalización de seguridad que tenga la empresa o los puestos y finalmente reportar los incidentes laborales, recordando que los incidentes eran estas condiciones y acciones inseguras. Con eso buscamos o el fin es tener 0 accidentes del trabajo. Esto fue el Reglamento de Higiene y Seguridad de Hardware. Gracias.